El año pasado, y ya van 6, nuestro país cerró con más muertes que nacimientos. España es el segundo país europeo con la tasa de natalidad más baja, con cifras similares a los de la posguerra. ¿Qué explica esto? ¿Qué impacto tiene en nuestra sociedad? Se lo preguntamos a Luis Jerez, que es profesor de Geografía en la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué factores explican que tengamos una tasa de natalidad tan baja? Porque en poco nos parecemos a la España de la posguerra y las cifras son muy similares. Sí, factores se barajan varios. Ya prácticamente desde los años 80 en adelante la tendencia de la natalidad en España y en Canarias en particular ha ido en completo descenso prolongado. Y hay varias causas explicativas de carácter cultural, de carácter social también, y otras no menos importantes que son las de carácter económico. ¿Y cuáles podrían ser las más importantes si tuviéramos que seleccionar alguna? Yo consideraría por dos aspectos fundamentales. Por una parte la cuestión económica, es decir, la situación económica va a incidir mucho en que las parejas puedan dar el paso para tener hijos, y luego también el papel de la mujer, sobre todo en lo que tiene que ver con su incorporación al mercado laboral. Ha sido una tendencia que desde los años 80 se ha ido cada vez más presencia de la mujer en el mercado laboral, y eso también ha implicado que se retrase pues la decisión de tener hijos, porque también estamos en un mercado laboral que tampoco facilita demasiado el que se puedan concebir hijos. Entonces las planificaciones familiares van haciendo que se vaya retrasando más en el tiempo la idea de tener hijos, y eso ha ido repercutiendo progresivamente en un descenso de la natalidad. Entre 2017 y 2021 la tasa de natalidad cayó aquí en Canarias un 22% por encima de la media nacional, que fue del 16%. Es una de las comunidades donde más bajó. ¿Por qué? ¿Hay factores que expliquen esa diferencia del archipiélago respecto a otras regiones del país? No creo que hayan unas explicaciones tan exactas para poder definir las diferencias. Pueden ser, digamos, diferencias coyunturales. Lo que está claro es que en Canarias también tenemos un mercado laboral que dificulta bastante la conciliación familiar a la hora de tener hijos, la precariedad también de la mujer también en este mercado laboral que tenemos aquí en Canarias. Yo creo que son dos factores fundamentales para entender eso, pero no creo que haya una explicación a lo mejor muy particular, sino que pueden ser a lo mejor aspectos de manera que sean coyunturales. Porque la tasa de natalidad es un indicador tan estudiado que tanto se tiene en cuenta. Sobre todo porque, bueno, marca en cierta medida la salud de una población, en el sentido de que se va prosperando y se pueden tener hijos, pero sobre todo de cara a una perspectiva de futuro en el sentido de cómo podemos mantener una, digamos, una dinámica demográfica que vaya haciendo reemplazos generacionales entre unas poblaciones cada vez más envejecidas y unas poblaciones jóvenes que por aquí, por la base, se van estrechando, ¿no? Cada vez hay menos nacimientos. Y esto sobre todo también viene explicado porque la fecundidad, que es la variable que mide el número de hijos que puede tener una mujer en su periodo fértil, también ha descendido. De los 3 hijos por mujer que existían en torno a 1980, hoy estamos por debajo del 1 hijo por mujer, estamos en valores ínfimos, y eso supone que para hablar de reemplazos generacionales pues tendría que tener unas medias de 2, y aquí no llegamos ya estamos por debajo de la mitad. Entonces, claro, de cara a futuro sí es importante tener cómo se comporta la natalidad y la fecundidad en este caso. Enseguida hablamos del futuro, pero a corto plazo, en este momento, esas cifras con más muertes que nacimientos, con baja tasa de fecundidad, ¿están teniendo algún tipo de impacto ya en la sociedad? Sí es cierto, en el conjunto del Estado, lo que se llama ese crecimiento natural, que mide la diferencia entre el número de nacimientos y de defunciones en una población, ya ha entrado en valores negativos a nivel del Estado desde 2017. En caso de Canarias, desde 2015. En caso de Canarias nos hemos retrasado hasta 2017. Eso indica que en nuestra población pues están habiendo ya más fallecimientos que nacimientos. Se ha dado una baja natalidad, nuestra población también ha ido envejeciendo lo largo de los años, que indica también salud en una sociedad, porque puedes llegar a vivir más años, pero claro, el conjunto de personas mayores va siendo cada vez mayor, por lo tanto también la mortalidad va aumentando, y eso pues va dando problemas, sobre todo porque como esa fecundidad que tenemos es tan baja, hay problemas de ver de cara a ese reemplazo generacional, cómo podemos mantener de cara a futuro una población que cada vez envejece más. ¿Qué impacto, qué puede ocurrir a medio y largo plazo si no se corrige esta situación? Habla usted de que la sociedad cada vez está más envejecida. ¿De qué manera podría impactar esto? Me imagino que en el sistema de las pensiones, la salud pública, el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Indudablemente. El sistema de pensiones se vería afectado porque al haber una población joven escasa,
que vaya, digamos, que cotice en el sistema de retribuciones nacionales, va a implicar que va a haber menos capacidad de poder sostener o de mantener a una población que cada vez va a requerir de unos servicios mayoritarios, ¿no? Como es la población anciana, en servicios de atención médica, de asistencia, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a ser un problema que prácticamente ya está presente y que se irá agudizando con los próximos años. Las únicas variable que puede modificar a corto plazo este fenómeno es, más allá de las políticas que se puedan hacer desde el punto de vista del Estado, de regular el mercado laboral, etcétera, también el fenómeno de la inmigración. La inmigración también es ese factor que, si bien nuestra población, como hemos dicho, hay más fallecimientos que nacimientos, pero sigue creciendo, ha crecido por ese factor de la población inmigrante que ha ido llegando a las islas desde hace ya algunas décadas. Entonces, la población inmigrante suele ser población joven, también con ideas pronatalistas, y puede ser un factor que también ayude a corto plazo pues, a regular ese escenario. Ese desequilibrio entre los que mueren y los que nacen está dejando a muchos pueblos, sobre todo en la península, prácticamente sin niños. Llegará un punto en esas zonas rurales en que estos pueblos, como ya ha ocurrido con otros tantos, desaparezcan. ¿Eso puede darse aquí, en Canarias? En Canarias hemos analizado ese proceso, del proceso de envejecimiento, sobre todo en las zonas rurales, y lo que es cierto es que estamos en una situación de estancamiento. Tal vez en la península, por las dimensiones, hablamos a otras escalas. En Canarias prácticamente ya no desaparecen localidades, lo que se han estancado, se han quedado algunas zonas rurales de medianías altas con población envejecida, pero no tanto que se vayan a seguir una dinámica de desaparición y sí es cierto a lo mejor que pueda faltar población joven, población infantil, porque claro, esos grupos de población van a las zonas más dinámicas, ¿no? Capitales, zonas turísticas, entornos de ambos espacios, para vivir donde tengan unas mejores condiciones laborales. Pero no creo que lleguemos a esos escenarios tan dramáticos que suceden todavía a día de hoy en el espacio peninsular. ¿Qué cree usted que es más acuciante? ¿Aprobar medidas para facilitar la natalidad o mejorar el estado del bienestar debido a esa sociedad cada vez más envejecida? Es difícil, las dos cosas a la vez, es difícil mejor, ¿no? ponerle, porque las dos cosas van unidas. Es decir, por un lado es evidente que a una población envejecida pues hay que mantenerla y con todas las garantías posibles, pero también es necesario que de cara a medio largo plazo, pues los que estamos ahora y cuando lleguemos a viejo podemos tener un sistema de pensiones y un sistema de mantenimiento factible, pues que se vayan desarrollando políticas pronatalistas, porque es que esto después va a ser muy difícil de sostener. Entonces hay una serie de medidas, tanto de carácter público, político, como desde el propio también sector empresarial, el mercado laboral, para que se pueda regular todo esto de cara al futuro, pero no es fácil. ¿Hay muchas diferencias entre las islas no capitalinas y capitalinas respecto al envejecimiento de la población? Sí, el envejecimiento de la población es mayor en las llamadas Islas Verdes. En las llamadas Islas Verdes de La Gomera, El Hierro y La Palma, y donde tenemos los valores demográficos de envejecimiento más altos de toda Canarias. Y hacia el interior de las islas más desarrolladas, de las capitalinas de Gran Canaria, Tenerife o Fuerteventura, Lanzarote, las zonas de interior, también aquellas donde tengan todavía una componente rural más importante. Y sí es notable la diferencia entre tanto a nivel de islas como dentro de cada una de las islas también. Pues Luis Jerez, profesor de Geografía en la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes, un placer participar. Saludos. Gracias.